Hola, queridísimos amigos. Cobra revela siempre información interesante cada vez que habla, pero nadie tiene la verdad absoluta, sino visiones parciales y opiniones personales. Artículo de opinión. 2025 sería el año clave. El tiempo se está acabando. Estamos llegando al final del ciclo. La humanidad vivirá en las Pléyades. Ningún otro planeta se parece a la Tierra. Esto ha sido una gran lección para el universo. El baile forma parte de la Confederación Galáctica. La música de los 80 fue inspirada por los pleiadianos. El oro es para los banqueros como el sol para los vampiros. No olvides la regla de oro. Quien tiene el oro hace las reglas. Visiones sobre el futuro de hace 100 años por Thomas Anderson. Las religiones del mundo son registros históricos de contactos ET. La vida era un paraíso antes de la usura en Europa, según David Lifshultz. Comenzamos. A medida que nos acercamos a la etapa final de la liberación planetaria y galáctica, nadie sabe cuándo ocurrirá el evento que estamos esperando, por lo que no se puede dar una fecha concreta. Pero sí se sabe que una fecha orientativa sería el año 2025, que ocurrirá cuando tenga que suceder y que todas las fuerzas positivas están laborando para que suceda lo antes posible, dice Cobra en una entrevista de Lester que se acaba de publicar. Añade que en el momento del evento habría un reinicio del sistema financiero, pero que dicho sistema se eliminará lentamente y que luego desaparecería por completo en el momento del cambio polar y de la evacuación final. Esto no significa que no tendremos nada y seremos infelices, como dicen los mundialistas, sino justo lo contrario, que tendremos de todo y seremos muy felices, ya que no hará falta comprar nada, tal y como sucede en todas las sociedades galácticas avanzadas. Se supone que esto no tardaría mucho, debido a que el tiempo se está acabando y la gente estará expuesta a un proceso acelerado que podría ser bastante abrumador para muchos seres, porque la mayor parte de la humanidad ha elegido descuidar y negar muchas cosas. Pero tiene que ocurrir la transformación inevitablemente, y la Tierra no puede esperar a las masas, por lo que será un poco chocante para muchos, pero no hay modo de evitarlo. Cada individuo tendrá que pasar por un proceso de purificación y limpieza, y cuando ese ser en particular alcance cierta frecuencia espiritual, pase por cierto proceso, entonces recibiría la libertad de movimiento a través de la galaxia. Unos meses después del evento, la parte más despierta de la población tendría acceso a una tecnología para poder visitar el plano astral y reunirse con sus amigos y parientes que fallecieron antes del evento, pero el resto de la humanidad tendría que esperar a la evacuación para tener acceso a dicha tecnología. Evacuación mundial. Todo el planeta usará energía libre y replicadores cuando se complete la transformación en el cambio polar y en la evacuación final. Opina que se evacuará a la mayor parte de la humanidad y pasará por un cierto proceso de sanación en las naves nodriza, y entonces conseguirá cuerpos jóvenes y curados, aunque la mayoría de los seres humanos tendrá una sanación bastante dramática antes del evento. La transformación final ocurrirá en las naves nodriza. A muchos les choca la palabra evacuación, pero tengo que decir que si se produjera un cambio de polos, no quedaría otro remedio porque la superficie se volvería inhabitable. En tal caso, que todo esto está por ver, claro está. Revela Cobra que los seres humanos evacuados podrán alojarse cómodamente en un planeta de las Pléyades
donde hay espacio más que suficiente para albergar a 70.000 millones de almas. El nuevo hogar sería un planeta físico cuya frecuencia vibra entre la cuarta y quinta dimensión. La mayoría de los pleiadianos serían de sexta dimensión, mientras que la Confederación Galáctica sería de sexta, séptima y más dimensiones elevadas. Dense cuenta que no hablamos de la Federación, sino de la Confederación, que está un escalón más arriba. Sobre las actuales almas gemelas de los seres humanos, aquí cada ser individual tomará su propia decisión, de modo que algunos de los seres más despiertos se volverán a conectar con su alma gemela y mantendrán su conexión y otros no. Así que será muy individual y personal. Revela Cobra que mucha de la música de los años 80 de alta frecuencia fue inspirada por los pleiadianos. Desde 1983 hasta 1987 hubo una gran influencia de los pleiadianos inspirando a los músicos de todo el mundo. El baile forma una parte muy importante del movimiento de resistencia y de las actividades de ocio de la Confederación Galáctica. El 99,9% de los miembros del movimiento de resistencia son seres humanos de quinta a sexta dimensión, pero hay algunas especies que son bastante exóticas, como en las películas de ciencia ficción. El movimiento de resistencia es bastante parecido a los seres humanos de la superficie terrestre, pero la envergadura de la Confederación Galáctica es mucho mayor y la mayoría de las especies están entre liliputienses de 10 centímetros, como la momia de Atacama, hasta gigantes de 10 o 20 metros, como se describieron en la antigüedad. La mayoría de ellos no procrean ni dan a luz de la forma parecida a la especie humana. Animales. Seguirán en marcha algunas operaciones de rescate de seres sintientes durante unos días después del evento. No solo se seguirá rescatando a seres humanos de poca edad, sino también animales cautivos en todo el mundo. Inmediatamente después del evento, habrá ciertos equipos de rescate específicos que los liberarán de las granjas, de las instalaciones de procesamiento y de los mataderos. Durante la evacuación del destello solar, se rescatará a la mayoría de los animales grandes y avanzados, y al menos unos pocos miembros de cada especie también serán evacuados, excepto aquellas especies que están destinadas a extinguirse, porque algunas de las especies han sido manipuladas genéticamente y el propósito para ellas es no existir más. Muchos de ellos serán transportados al planeta en el sistema solar de las Pléyades, donde vivirá la humanidad, y algunos de ellos irán a otros planetas donde podrán tener un ambiente natural puro y prístino. Podremos llevar a nuestras mascotas con nosotros durante la evacuación después del evento, y la mayoría de los perros serán evacuados, pero la mayoría de los animales elegirá vivir en ambientes naturales, aunque permanecerá el vínculo emocional afectivo que se creó entre los animales y los seres humanos. Historia revelada. Cuando se creó la oscuridad hace millones de años, hubo una situación negativa muy drástica en la que las fuerzas oscuras amenazaron a todo el universo con tecnología oscura y exigieron a la fuente que no diera información sobre esa tecnología a los seres ascendidos. Se han liberado todos los detalles de esa información en los últimos años porque estamos llegando al final del ciclo y se necesita aclarar todo esto. Sin embargo, la Confederación Galáctica no puede intervenir todavía directamente en la superficie del planeta porque esto activaría las bombas Toplet, que son unas trampas, y el remedio sería peor que la enfermedad. Todavía queda mucha anomalía primaria por despejar cerca de la superficie terrestre
y los galácticos no pueden manejar totalmente todavía tanta anomalía con su tecnología, pero se está avanzando poco a poco. No habrá ningún otro planeta parecido a la Tierra en guerras, hambrunas, enfermedades y sufrimiento, porque esto está a punto de finalizar absolutamente. Pero además de ello, ningún otro planeta se parece a la Tierra. No hubo ningún otro planeta en el universo conocido ni en la historia cósmica conocida que haya pasado por una situación parecida a la de la Tierra. Nunca ha ocurrido algo como esto en ningún otro lugar. La dura experiencia de la Tierra ha sido capaz de mostrar al cosmos que las cosas se tienen que manejar de un modo muy diferente a partir de ahora. Esto ha sido y sigue siendo una gran lección para todo el universo. Visión del futuro. Visiones sobre el futuro de hace 100 años por Thomas Anderson. El libro alemán Visión 2004 nos habla de lo que algunas personas vivieron como visiones sobre el futuro. Fue publicado en 1994 y nos habla de visiones de hace 100 años y muchas de esas se hicieron realidad. Por ejemplo, la demolición de las Torres Gemelas. He aquí una lista. Próxima crisis de gas y energía y dicen que no te hagas dependiente del gas. Crisis alimentaria con la quema de plantas alimenticias y a los agricultores en Europa a los que se les paga para que no usen sus campos para cultivar. Emigración masiva a Europa desde el sur y el este. Guerra al sur de Polonia, que es Ucrania. Maremoto de 80 metros de altura destruye Londres. El tiempo después de la guerra tratará de restaurar los estados nacionales dentro de las fronteras legales. No vayas a Australia, porque va a ser salvaje allí. Manipulación religiosa. Las religiones del mundo serían registros históricos de contactos ET y experimentos genéticos en múltiples edenes, según el doctor Michael Salla. Paul Wallis es un autor superventas y erudito de la Iglesia Anglicana que ha detallado cómo los textos cristianos, hebreos y otros textos religiosos serían relatos históricos de contactos extraterrestres. En su trilogía de libros, Escapando del Edén, describe cómo los líderes de la Iglesia ocultaron o eliminaron los antiguos registros bíblicos de contacto ET en cónclaves históricos para promover una versión monoteísta de los encuentros religiosos. Esto ha llevado a una confusión entre un Dios absoluto y múltiples dioses extraterrestres que continúa hasta el día de hoy. Además, dice que los textos religiosos históricos de todo el mundo describen múltiples edenes donde se realizaron experimentos genéticos que dan cuenta de las muchas etnias y grupos raciales en la Tierra. En su primera entrevista de Exopolitics Today, Paul Wallis explica cómo hizo su notable transición de un sacerdote y erudito anglicano tradicional a un autor innovador que destrozó muchos dogmas de la Iglesia sobre los encuentros divinos que se encuentran en los textos religiosos oficiales o fundamentales. Usura. La vida era un paraíso antes de la usura en Europa, según David Lifschultz. Peter John Simpson, en un panfleto titulado Vida sin usura, cita a Thorold Rogers, profesor de economía política en la Universidad de Oxford a mediados del siglo XIX, que, entre comillas, en la Edad Media un trabajador podía proveer todas las necesidades para su familia durante un año trabajando 14 semanas. Werner Sombart, en su estudio de las condiciones agrícolas en Europa Central en el siglo XIV, encontró cientos de comunidades
que promediaban entre 160 y 180 días festivos al año. La gente aprovechó ese tiempo libre para construir hermosas catedrales góticas. Sus multitudes no se sentaron frente a la televisión viendo vulgaridades, sino que tomaron un camino diferente, constructivo. El ser humano moderno cree que el papel moneda o el crédito bancario tiene un valor cuando no tiene valor intrínseco, y vive peor que un esclavo. Perdón, me he perdido. O estos nobles ingleses que tenían medio año libre para construir catedrales góticas o ir a santuarios para venerar a santos. Su dinero era oro y plata o bienes agrarios, es decir, bienes reales. La incesante propaganda de los medios de comunicación controlados financieramente nos haría creer que este mundo bucólico nunca existió y que los granjeros medievales eran tontos holgazanes, pero nuestro mundo ni siquiera es una copia degradada del suyo. Si nos hubiésemos adherido a la prohibición bíblica contra la usura, nuestro mundo no habría sido arruinado por los colmillos del capital financiero internacional. Manipulación del oro. Manipulación del precio del oro por David Lifshultz. Este no es el momento para que ningún individuo o nación venda oro, ya que vale un gran múltiplo de su precio. Según Ronan Manley, de BullionStar.com, entre comillas, el oro para los banqueros centrales es como el sol para los vampiros. El sitio británico de noticias económicas y políticas Reaction ha publicado un artículo intrigante y revelador del conocido Peter Ambro. El artículo, que se titula "No olvides la regla de oro, quien tiene el oro hace las reglas", es intrigante y revelador por varias razones, principalmente porque no se anda con rodeos al resaltar la manipulación del precio del oro y al nombrar los tipos de entidades responsables, al tiempo que explica algunos de los mecanismos utilizados en el juego de papel de oro de Londres, de reserva fraccionaria. Xi Jinping y Vladimir Putin están entre los que conocen la regla de oro. Quien tiene el oro hace las reglas, lo que también explica por qué Rusia y China ahora están acelerando su interacción en el desarrollo conjunto de los mercados del oro. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.